Bien, en esta segunda parte lo que vamos a hacer entonces es describir o las clasificaciones que tienen los movimientos que realizan nuestras articulaciones. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, nosotros vamos a hacer... no se alcanza a ver nada. ¿Ya? Pero primero definimos algunas posiciones y vamos a entender como la posición cero o de reposo, ¿ya? Aquella posición en que en el cual yo inicio la medición de un rango de movimiento. Cada articulación va a tener una posición cero o de reposo, ¿cierto? En el cual desde ahí, por ejemplo, si el brazo está pegado al tronco, esa es la posición cero para el movimiento del hombro. Y desde ahí hacia adelante voy a medir la flexión. Desde ahí hacia atrás voy a hablar de extensión. Desde ahí hacia afuera voy a hablar de abducción. Desde ahí hacia adentro de aducción. Y desde esa posición, ¿cierto? Podemos medir las rotaciones también. Entonces esta posición cero o de reposo es la que llamamos posición inicial de medición y que para todas las articulaciones no es necesario aprenderse cuál es, sino que es mejor aprender una posición global. Y esta posición global corresponde a la posición anatómica, que ustedes ya conocen, ¿cierto? La posición anatómica, con la única diferencia es que las manos no están con la palma hacia adelante, sino que están con las manos, perdón, con la palma hacia el cuerpo. Es como la posición anatómica, pero relajado. La posición anatómica es una posición forzada, que fuerza en supinación al antebrazo y fuerza en rotación externa a los brazos, ¿ya? Y lo que hacemos es relajar a la extremidad, ¿cierto? Y ahora dejamos las manos pegadas a los muslos y con el pulgar hacia adelante. Esa posición completa de nuestro cuerpo es la posición cero de todas las articulaciones, o la posición de reposo. Y va a ser nuestro punto de referencia para hablar que de aquí se generan los movimientos de las articulaciones. Cada articulación también va a tener una condición que le llamamos loose back o close back. Tenemos dos, la loose back y el close back. ¿Qué significan esto? La loose back corresponde a la posición de la articulación en la cual, en resumen, existe menos carga mecánica. ¿Ya? Menor carga mecánica de la articulación. Hay menor contacto entre las caras articulares, la cápsula está más relajada, por ende los ligamentos están más relajados, y los movimientos artrocinemáticos, que ya voy a definir qué es lo que son, se encuentran más libres. Hay mayor libertad de movimiento articular, artrocinemático. Esta es la condición de loose back. Es como la posición de descanso. La mayoría de las articulaciones adopta la posición de loose back cuando hay un daño articular. Por ejemplo, alguien se ha lesionado el hombro o la extremidad superior y ha tenido que utilizar un cabestrillo, esto para dejar el brazo suspendido pegado al cuerpo. Sí, profe, aquí. ¿Sí? Sí, Y te lesionaste el hombro, sí, luxación. luxación del hombro. Y la posición que adoptó entonces es la del cabestrillo. Voy a abrir el video por si alguno no la conoce. La posición de cabestrillo es esa típica cuando el brazo está pegado al cuerpo y a uno le colocan como una especie de hamaca para el brazo. ¿Ya? Eso ubica al hombro, que es la articulación que está dañada, en una pequeña flexión, no se ve en el plano, ahí, en una pequeña flexión, una leve aducción y una rotación interna. Esa posición hace que la articulación en sí esté relajada, que no llegue carga mecánica ni a la cápsula, ni a los tendones, ni al cartílago. Es una posición de loose back, de descanso articular. Y hasta que no se pasa el proceso inflamatorio o, o de dolor, Celia nos comenta que también le ocurrió, ¿cierto?, por un accidente automovilístico. Hasta que no se provoca el proceso de reparación de los tejidos, se evita que la articulación se mueva de esta eh, condición. Hay personas, por ejemplo, que tienen, no sé, por la fractura en el antebrazo
Y también le colocan el cabestrillo, pero le dejan el hombro libre, entonces puede mover así, y lo dejan aquí para que el hombro descanse nomás. Pero cuando el hombro está dañado, lo dejan mantenido en esa posición fija. De hecho, le colocan un fijador del brazo hacia el tronco. Va con unos velcros aquí, para que el hombro se mantenga en esa posición de low back. Coloquen la mano hacia adelante, así tal cual, relajado, los dedos relajados. Esa posición es el low back articular de muñeca. Si usted se coloca, si se acuesta en una cama y coloca una almohada bajo las rodillas, aproximadamente 20-25 grados de flexión de rodilla, es el low back de rodilla. ¿Ya? Si coloca la cadera en una leve rotación externa y flexión y abducción, estamos hablando del low back de cadera. ¿Ya? Diferentes posiciones que cada articulación tiene y la vamos a ir hablando cada vez que veamos una articulación. Vamos a mencionar cuál es el low back y cuál es el close back. Porque el close back es lo contrario. El close back articular corresponde a un estado en que hay mayor rigidez y contacto, por ende, lo vamos a resumir como la condición en que la articulación recibe mayor carga mecánica. Por ejemplo, un low back de la muñeca dijimos que era una semiflexión, pero el close back es cuando yo hago una extensión completa. Se tensan todos los ligamentos, hay más contacto articular, ya no hay movimiento artrocinemático, ¿ya? Y se lo voy a mostrar de la siguiente manera. Todos junto conmigo, todos y todas, hagan lo siguiente. Me confundo. ¿Para dónde moverme? Frente a la cámara. Ahí sí. En nuestra muñeca, ¿cierto? En la zona hipotenar, en la base, hay una eminencia ósea. Ahí hay un huesito. Aquí está el pulgar. Estamos hablando del lado contrario del pulgar. ¿Ya? Identifíquenlo. Hay un pequeño huesito ahí. ¿Qué huesito sería ese? El que yo estoy tomando. Traten de buscarlo ustedes. Está el pliegue de flexión. Al final del pliegue de flexión aparece un huesito ahí. ¿Qué huesito es ese? Ya, es el pisiforme, por si acaso. Necesito que lo logren identificar. Está el pliegue de flexión de la muñeca, ¿cierto? Esas arruguitas que se forman aquí. En la base, donde está el meñique, en la base, en el pliegue de flexión, ahí está, hay un huesito, que es el pisiforme. Una vez que lo tengan, dejen la mano en la posición del low back, es decir, relajada hacia adelante. Y si ustedes toman ese huesito, se van a dar cuenta que lo pueden mover. Les está resultando a todos, yo estoy simulando porque como no los veo. O sea, yo espero que esté pasando lo mismo que me está pasando a mí. Sí, profe. ¿Sí? Sí, se mueve. Ya, se mueve. Entonces, volvamos a la definición de low back. Posición de relajo articular, menos tensión capsular, menos tensión ligamentosa, menos carga. Mayor libertad de movimiento artrocinemático. Entonces tenemos la libertad, el huesito está libre, yo lo puedo mover. Lo que estamos haciendo es desplazar el pisiforme por sobre el piramidal. Es una artrodia y uno hace un pequeño movimiento de desplazamiento. Estamos ahí. Ahora sigan moviéndolo, pero extiendan la muñeca y llega un momento en que cuando ya está extendida, no se mueve más. Está bloqueado. Por más que lo quieran mover, no hay forma. Llegamos a la condición de close back. Todos los ligamentos tensos. Aquí estamos tensando el ligamento transverso del carpo, que se inserta ahí en el pisiforme. ¿Ya? Mayor compresión articular, mayor carga mecánica de la articulación, menos movimiento artrocinemático. Tengo muy limitado el movimiento del pisiforme. ¿Ya? Con eso debería haber quedado más claro, ¿cierto?, lo que es la condición de low back y de close back. Resumen, reposo, la posición inicial. Por ejemplo, reposo o cero de la muñeca es en línea con el antebrazo. Low back es la condición de que estamos relajados, que es aproximadamente una semiflexión, los dedos relajados.
Y el close back, en el caso de la muñeca hay close back en el extremo de la flexión palmar y en el extremo de la extensión. ¿Ya? Ese es el close back, el punto en que hay mayor carga articular. Close back, menor carga mecánica a la articulación. Close back, mayor carga mecánica a la articulación. Profe, Dígame. una consulta. Por ejemplo, cuando la misma muñeca se mueve de manera lateral, una arización o ¿Sí? así como lo está haciendo usted, ahí en un lado debería darse close pack y en el otro loose pack. Sí, en el caso de la muñeca, el loose back es con una pequeña cubitalización. Aparte de la flexión y relajación de los dedos, levemente se cubitaliza. Ese es el close back, el loose back completo. La radialización y extensión es el close back completo. Ya, profe, gracias. ¿Ya? Cada una de esas posiciones las vamos a ir viendo cuando veamos las articulaciones. Cuando veamos el hombro, vamos a hablar del close back, del loose back, lo mismo, cadera, rodilla, tobillo, todas las partes, todas las articulaciones. Pero es importante entender el concepto ahora en esta clase de introducción. Bien. Antes de pasar a esto de la osteocinemática, me falta describir, un poquito antes de irnos al break, hablábamos de los grados de libertad, ¿cierto? Y de los grados de libertad hablábamos de la cadena cinemática. Cadena cinemática. Que era el conjunto de movimientos de todo un segmento o de un grupo de eslabones segmentarios, ¿cierto? Eslabones óseos que se mueven para un fin común. La cadena cinemática extremidad superior, para mover la mano, etc. Ya. Tenemos entonces que definir, frente a un movimiento, hay dos tipos de cadena cinemática. Cadena abierta, cadena cinemática abierta, y lo vamos a abreviar así en la mayor parte del tiempo, cadena cinemática abierta, y como hay una cadena cinemática abierta, hay una cadena cinemática cerrada. ¿Qué significa la cadena cinemática abierta? ¿Ya? Esta cadena cinemática abierta es cuando el segmento distal de la cadena se encuentra libre y es quien realiza el movimiento. Movimiento. Cadena cinemática abierta. Por ejemplo, mi mano se mueve. ¿Ya? La mano, el segmento distal, está libre en el espacio y se mueve para ir a diferentes puntos y tomar, por ejemplo, el plumón, ¿cierto? Tomar una cuchara. Tengo de todo aquí para hacer los ejemplos. ¿Ya? Cadena cinemática abierta. ¿Y cuál es la cerrada? Cuando el segmento distal está fijo en el espacio y lo que muevo son los segmentos proximales. Entonces, no se alcanza a ver, pero voy a firmar la mano en mi mueble, en el escritorio, y me pongo de pie y me empujo, por ejemplo, ¿ya? O me afirmo en la pared y yo me muevo, entonces voy a simularlo como un mimo. Es como que me voy a en la pared y mi cuerpo se mueve en torno al segmento distal. Eso es una cadena cerrada. Cadena cinemática cerrada, entonces, el segmento distal está fijo y se mueven los segmentos proximales en torno a él. ¿Ya? Entonces, para la cadena de la extremidad superior, a ver si lo entendimos. ¿Quién me puede dar ejemplos de cadena cinemática cerrada en la extremidad superior? ¿Algún ejercicio que involucre cadena cinemática cerrada? ¿Una flexión de brazos? ¿Como colgando una barra? ¿O en el ¿Eso está suelo? pensando? ¿Podría? En el suelo, sí, ambas son, de todas maneras. Pero era para que nos imagináramos lo mismo. ¿Ya? Ya, una flexo-extensión de brazo, ¿cierto? Colgando una barra o una de estas que le llaman lagartija, ¿cierto? De manera popular. O tiburones también le dicen. ¿Algún otro ejemplo?
El ejemplo que acabo de hacer yo, por ejemplo, los mismos se mueven en cadena cerrada. Cuando hacen así y después mueven el segmento y dejan la mano como fija, eso es una cadena cerrada simulada. Ya, pero se entiende el concepto. Por ejemplo, cuando caminamos, Profesor, dígame, ¿quién me está hablando? la Marión, sentadilla. Celia, Celia, perdón. no, Celia. Las sentadillas también serían. La sentadilla es una cadena cerrada para la ¿Posible una extremidad sola inferior. ¿Sí? Ah, ya. Profe, ¿podría repetir de nuevo como la definición de cadena abierta o cerrada? Que La, como te- que me confundí. la tengo ahí escrita en el chat, mira. No sé si Ah, yo ya. voy Ya. escribiendo en el chat también cuando defino un concepto, pero es la cadena cinemática abierta es cuando el segmento distal está libre y se mueve en torno a los segmentos proximales. Por ejemplo, aquí el hombro está fijo, ¿ya? Y yo puedo mover la mano y voy para allá. Mi tronco está fijo y muevo para allá. Pero si me cuelgo de una barra, cuando yo me mueva, me voy a mover yo en torno a la barra. Y mi mano va a quedar fija en el espacio. Ah, ya. ¿Ya? Me Esa es quedó la cadena clarito. cerrada. El ejemplo clásico, imaginemos que voy a golpear una pelota como de fútbol. Hay una extremidad que está fija en el suelo y todos los segmentos se mueven en torno a ese pie, y otra extremidad que está libre en el aire. Entonces la que golpea la pelota está en cadena abierta y la que está en el suelo está en cadena cerrada. Cuando yo camino, paso por momentos de cadena abierta, cadena cerrada, cadena abierta, cadena cerrada, cadena abierta, cadena cerrada. ¿Ya? Cadena abierta, cadena cerrada. Ahora el otro pie, cadena abierta, cadena cerrada. Y así sucesivamente. ¿Ya? ¿Por qué tengo que hacer esta diferencia? Porque si yo considero que las articulaciones son dos estructuras óseas con formas diferentes, imaginemos que esta es una cara articular de un hueso cualquiera, esta es otra cara articular de otro hueso cualquiera, no es lo mismo que se mueva esta a que se mueva esta. Es la misma articulación, es el mismo movimiento. Imaginemos que vamos a movernos en ese sentido. Yo puedo hacer eso o puedo hacer eso. ¿Sí? Puedo estar en cadena abierta y mover la mano, y se está moviendo la muñeca, y la mano en torno al antebrazo, o puedo estar en cadena cerrada y mover el antebrazo en torno a la mano. Es el mismo movimiento, flexo-extensión de muñeca. Pero ahora se mueve el radio y el cúbito en torno a los huesos del carpo, pero en cadena abierta se movían los huesos del carpo en torno al radio y al cúbito. Y si miramos sus formas, uno va a ser convexo, el otro va a ser cóncavo, y no es lo mismo mover lo convexo sobre lo cóncavo que lo cóncavo sobre lo convexo. ¿Ya? Desde el punto de vista de cómo lo miremos, si lo miramos más ampliamente, ¿ya? Cómo se mueve el segmento, vamos a estar hablando desde lo osteocinemático. Y aquí están los conceptos en la pantalla. Osteocinemática. ¿Cómo se mueve la cinemática? El segmento óseo. La osteocinemática es lo que nosotros vemos. Por ejemplo, estamos viendo cómo se mueve la mano en torno al antebrazo. Estamos viendo cómo se mueve el hombro, ¿cierto? O el brazo en torno al tronco. Lo que estoy moviendo aquí es el hombro. Estoy moviendo el brazo en torno al tronco. Lo que nosotros observamos entonces es lo osteocinemático. Pero para cada movimiento osteocinemático existe un movimiento artrocinemático, que es lo que ocurre dentro de la articulación. Por ejemplo, imaginemos que mi antebrazo son dos segmentos y mi mano son las caras articulares. Osteocinemáticamente yo puedo ver que se juntan, ¿cierto? Pero artrocinemáticamente puede que se mueva una cara articular, esta, y yo osteocinemáticamente veo que se juntan, o artrocinemáticamente puede que se mueva otra cara articular y yo osteocinemáticamente igual veo que se juntan. Entonces, el movimiento osteocinemático, cada uno de los movimientos osteocinemáticos tiene movimientos artrocinemáticos que dependen del tipo de cadena
en el cual se esté moviendo el segmento. No es lo mismo en cadena abierta, en que se va a mover el segmento distal, a cadena cerrada, en que se está moviendo el segmento proximal en torno al distal. Osteocinemáticamente va a ser lo mismo. ¿Ya? El ejemplo que di recién, puedo hacer flexo-extensión de muñeca en cadena abierta. Osteocinemáticamente es flexo-extensión de muñeca. Pero artocinemáticamente, aquí se mueve los huesos del carpo en torno al radio, pero en cadena cerrada se mueve el radio en torno a los huesos del carpo. ¿Ya? Entonces, la osteocinemática es lo que observamos y la artrocinemática es lo que ocurre dentro de la articulación y que depende, la artrocinemática depende de si el segmento está en cadena abierta o en cadena cerrada. Cadena abierta se mueve el segmento distal en torno al proximal. Cadena cerrada se mueve el segmento proximal en torno al distal. Necesito que quede súper claro antes de pasar a explicar lo que voy a explicar ahora. ¿Estamos todos entendiendo? Sí, profe. ¿Sí? Todos con un dedito arriba en las reacciones, si es que se puede, me ayudaría a tener retroalimentación. Súper. Profe, la artrocinemática entonces, ¿cómo funciona la articulación en el movimiento, cierto? Sí, ¿cómo se mueve? Vamos a ver ahora, es que ahora voy a describir eso. Vamos a ver los tipos de movimiento artrocinemático. ¿Ya? Ya, entonces, todos estos movimientos que mencionábamos, la flexión, la extensión, abducción, aducción, rotación interna, rotación externa, todos ellos los podemos clasificar desde el punto de vista osteocinemático. ¿Ya? Y para lo osteocinemático, nosotros vamos a encontrar dos tipos de movimiento, dos clasificaciones. ¿Ya? Una de ellas se llama giro o spin y la otra se llama oscilación. El giro o el spin osteocinemático son todos aquellos movimientos en el que se genera una rotación en torno al eje longitudinal del segmento óseo. En palabras suena súper extraño, ¿ya? Pero en la práctica es una rotación. Por ejemplo, la pronosupinación. ¿Ya? ¿Qué es lo que estamos viendo nosotros? Que osteocinemáticamente el segmento está girando en torno a su eje longitudinal. ¿Sí? Lo voy a hacer así, una rotación externa e interna del hombro. ¿Ya? Con mi mano aquí se nota mejor cómo me estoy moviendo. Rotación externa, rotación interna del hombro. Osteocinemáticamente, eso se llama spin o giro. ¿Sí? El dibujito aquí lo trata de mostrar. Tenemos un segmento con amarillo, otro segmento con amarillo, da lo mismo que articulaciones, y se está generando una rotación. Traté de hacer esa flecha que se notara que es un spin en torno a ese eje longitudinal. ¿Ya? Entonces, si, por ejemplo, usted tiene que escribir la pronosupinación, por ejemplo, es un giro desde el punto de vista osteocinemático. Se llamará pronosupinación. La rotación interna y externa de cadera se llamará rotación interna y externa, pero ambas son un giro osteocinemático o un spin osteocinemático. La osteocinemática entonces es una especie de clasificación de los movimientos. ¿Ya? Y el segundo movimiento osteocinemático se llama oscilación o péndulo. Y la oscilación es cualquier otro movimiento que no sea un giro. Por ejemplo, aquí, la flexoextensión del codo. ¿Ya? Es una oscilación. No está girando en torno a su eje longitudinal. Está haciendo una oscilación.
Si fuera un péndulo, haría eso, ¿cierto? Por eso se llama péndulo o oscilación, oscilación. ¿Ya? Esa es la otra clasificación. Entonces, si yo pienso la flexión, la extensión, la abducción, la aducción, son oscilaciones. El movimiento se llama flexión o extensión, da lo mismo, pero osteocinemáticamente eso está clasificado como una oscilación. Y ahora, la oscilación puede ser una oscilación pura, ¿ya? O un swing puro, también se llama swing, cuando el segmento oscila sin ninguna rotación asociada. O le llamamos oscilación impura, o combinada, o mixta, o movimiento arqueado, ¿ya? Lo más común es que digamos impura o mixta, ¿ya? O combinada en realidad. Y es cuando al mismo tiempo que está oscilando, el segmento está rotando. Entonces ahora voy a hacer el mismo ejemplo. Esto es una oscilación pura, pero si yo hago eso, es una oscilación combinada o una oscilación impura. Porque al mismo tiempo que está oscilando, está haciendo un spin osteocinemático. Ese es el spin osteocinemático. Pero al mismo tiempo que estoy haciendo eso, ¿ya? Está oscilando. Por ejemplo, cuando yo hago una abducción del hombro, para poder llegar al rango completo, tengo que hacer una rotación externa. Entonces, el movimiento de abducción puede ser puro, 120 grados puro, y después de eso se transforma en una oscilación impura. Sigue siendo una abducción, pero si lo analizamos osteocinemáticamente hablando, es una oscilación en los primeros grados, pura, y después, para terminar el rango de movimiento, termina en una oscilación impura, o combinada, o mixta, o arqueada, como lo quieran llamar. ¿Se entiende? Entonces, son clasificaciones osteocinemáticas. Entonces, si yo le pido hablar, no sé, usted hábleme del movimiento de flexo-extensión de cadera. Ya, la flexo-extensión de cadera se clasifica osteocinemáticamente como una oscilación pura, por ejemplo. Pero si la persona está haciendo una flexo-extensión asociada a una rotación externa para, no sé, pegarle a la pelota, por ejemplo, ¿ya? Pasa a ser una oscilación impura. Alguien mencionó, creo que Valentina, tú juegas voleibol, Sí. ¿sí? Ya, por ejemplo, en el saque del voleibol, el movimiento, ¿cierto?, es de extensión, pero no es solamente de extensión, pues es de extensión asociado a una rotación. Es un movimiento oscilante, pero mezclado con un spin del segmento, ¿ya? Claro. Entonces, claro, eso, osteocinemática, es una clasificación de los movimientos que nosotros vamos a analizar. Y cuando hagamos un análisis de un movimiento, tenemos que describirlo bajo esta mirada osteocinemática. Dudas, para pasar ahora a lo artrocinemático, que es un poco más complejo. Lo osteocinemático es lo que vemos, es lo que se aprecia a simple vista. La artrocinemática tenemos que entenderla más que verla, porque es difícil verla, a no ser que estemos con una cámara dentro de la articulación. Pero bueno, artrocinemáticamente hablando, entonces, vamos a definir los movimientos que ocurren dentro de la articulación. Bien, existen otros movimientos osteocinemáticos, pero que no son activos, ¿ya? Por ejemplo, aquí yo estoy mostrando la traslación ósea, que osteocinemáticamente hablando sería un movimiento de traslación, por ejemplo, mover las articulaciones así, o separarlas, separación o distracción. No voy a profundizar en esto porque son movimientos que en realidad no se realizan a no ser que yo los haga de manera externa, con una fuerza externa o a otra persona. Pero la persona por sí solo no los realiza, ¿ya? Así que lo vamos a ver más o menos rapidito. Después, si quieren, pueden profundizar con las diapositivas que tienen ahí en su poder. Bien, existe la traslación ósea, ¿cierto? Movimientos que no están hechos en un eje.
no tienen un movimiento rotacional, son movimientos traslacionales. Por ejemplo, la separación por distracción. Lo que yo hice delante cuando me sonó el dedo, ahí sonó de nuevo, ¿ya? Lo que estoy haciendo es una distracción, es separar los eslabones óseos con una fuerza externa. Y esa puede ser en 3 grados, ¿cierto? Donde existe una pequeña separación, después se ponen en tensión los tejidos y después hay elongación de los tejidos con separación articular. En este grado 3, cuando estaba sonando la articulación, si lo hago a alta velocidad. Aquí está el ejemplo, ¿cierto? Si nosotros pensamos que esta flecha negra es el rango de movimiento, ¿ya? Vamos en el primer grado de separación de la traslación, estamos imaginando esto, imagínense que están tirando un dedo. Lo pueden probar ustedes mismos. ¿Se alcanza a ver? Miren. Se separa. Ya. Bien, entonces, tenemos el primer grado de movimiento que es soltar, que es recién poner en tensión. Después tenemos el movimiento del grado 2, que sería la tensión normal. Y aquí aparece un concepto que se llama slack. ¿Lo recuerdan? ¿Qué es lo que era el slack? Recién lo tienen que haber visto en mecánica de tejidos. Voy a ocupar mi cable de los audífonos. ¿Ya? Los tejidos están normal, relajados. Y yo lo que hago es llevarlos a la condición de slack, que es a la tensión antes de deformar. No lo voy a deformar porque si no voy a echar a perder mis audífonos, pero voy a ver, no tengo ningún elástico por aquí. No estaba preparado esta vez con un elástico. A ver. Aquí hay uno. Mi cuaderno. Mi agenda, perdón. Bien, entonces, el tejido está suelto. Lo que yo hago es ponerlo en tensión y después de eso lo deformo. Entonces tenemos el grado 1, está suelto. El grado 2, llegamos hasta la condición de slack. Y el grado 3 es cuando estamos elongando. Si lo llevamos a la articulación ahora, imaginemos que esto está en mi dedo. ¿Ya? El mismo elástico y mi dedo puesto aquí. En la posición 1, en el grado 1, grado 2, y el grado 3 sería estirarlo más hasta que se elonga este elástico. Lo mismo está pasando dentro de la cápsula. Traté de ser lo más gráfico, ojalá se haya entendido. Bien. Delante me preguntaba, creo que fue Celia, me preguntaba qué pasaba con la hiperlaxitud y el grado de movilidad. Y aquí tenemos la comparación de personas que son hipomóviles, ¿ya? Disculpen, y personas que son hipermóviles. Y ocurre lo siguiente, ¿ya? Todos tenemos el grado de soltar, ¿cierto? Grado 1 de traslación, ¿ya? Normal. Después, en una condición normal, ¿cierto? Llegamos a tensar y después de eso llegamos a elongar. El primer gráfico es una deformación por traslación, tensión capsular, ligamentosa, tendinosa, normal. En una persona que es hipomóvil, entonces vamos a llegar a la tensión mucho más rápido, porque quiere decir que, ¿dónde está mi cuaderno? Quiere decir que eso no está así tan relajado, sino que ya está previamente tenso. Entonces, cuando quiero tensar, llego muy rápido a su longitud del slack. Y paso a la zona elástica también más rápido. Entonces, nos muestra que un gráfico más acortado, hay menos rango de movimiento, ¿ya? Menos rango de desplazamiento. Una persona que es hipomóvil. En cambio, una persona que es hipermóvil,
estamos hablando de que los tejidos son muy laxos, entonces yo suelto, ¿cierto? Después pasamos a una deformación de slack, que es mucho más larga hasta llegar al slack. Y después de eso voy a deformar. Entonces, tenemos acá la deformación por elongación mucho más avanzado en el rango de movimiento. Este gráfico muestra al fin y al cabo muy similar al abanico que habíamos mostrado con diferentes colores, ¿cierto? Solo que con una traslación lineal en este caso, no con un rango de movimiento de oscilación. Ya, después ustedes revisan esto, ¿cierto? Es un resumen de las traslaciones de los movimientos óseos, ¿ya? De cuando es específicamente combinado o estándar, ¿cierto? O un spin, una oscilación impura, etc. No es relevante tampoco en estos momentos. Bien, artrocinemática. Y yo creo que con esto de artrocinemática vamos a necesitar un poquito más de su atención y que me vayan siguiendo en lo que les voy a tratar de explicar. Existe una clasificación artrocinemática que son los movimientos que tienen lugar dentro de la articulación entre las caras articulares para un movimiento osteocinemático observable. ¿Ya? La clasificación está por Basmayan, que en realidad es el autor que describe estos movimientos artrocinemáticos. ¿Ya? Pero esa es la definición, movimientos que tienen lugar dentro de la articulación durante los movimientos osteocinemáticos observables. Entonces, yo puedo mover el brazo, ¿cierto? Pero dentro del hombro están ocurriendo fenómenos de movimiento de las caras articulares. ¿Ya? Por ejemplo, para mover el brazo, ¿cierto? La cabeza humeral sobre la glenoide puede estar moviéndose así, puede estar moviéndose así, puede estar moviéndose así, puede estar moviéndose de diferentes maneras. Y eso es lo que vamos a ver ahora de cuáles son esos movimientos artrocinemáticos. Lo primero, para definir los movimientos artrocinemáticos, ¿ya? Es que tenemos que recordar los tipos de articulación. ¿Ya? Tenemos que recordar cuáles son las articulaciones ovoides, cuáles tienen grados de libertad. Por ejemplo, las no modificadas son las esferas, las que son como esfera, las que son modificadas, las que son como un óvalo, ¿ya? Las sillas de montar. Las sillas de montar tienen esta forma articular, las caras articulares. Como una silla de montar, literalmente, una silla de un caballo. Entonces, en la silla del caballo, el jinete se puede sentar y el jinete se puede inclinar hacia adelante y hacia atrás, pero también se puede caer para los lados. Lo que no puedo hacer es rotar. Yo no puedo hacer este movimiento porque están encajadas, pero sí puedo hacer eso y puedo hacer eso. Una silla de montar, 2 grados de libertad. Y alguna silla de montar modificada. Independiente de eso, lo que nosotros vamos a hacer es considerar el concepto de cóncavo convexo. Geometría, enseñanza básica, elementos cóncavos y elementos convexos. Viendo este dibujo esquemático súper sencillo, ¿ya? Tenemos una cara articular que estoy marcando aquí con el puntero y sería la cara cóncava, ¿ya? Y la cara convexa, que es la otra cara articular. Algunas articulaciones van a tener mayor concavidad y mayor convexidad, por ejemplo, la cadera. Otras van a tener mayor convexidad y menor concavidad, por ejemplo, el hombro. Otras van a tener, van a ser más planas, por ejemplo, las artrodias. Otras incluso pueden ser biconvexas, es decir, ambas caras articulares son convexas. Y usted me dirá, pero profe, ¿cómo es posible que articulen si son dos convexidades? Sí, la rodilla es biconvexa, solamente que la presencia de los meniscos hace que la tibia ahora sea cóncava, pero no es la tibia. Desde el punto de vista óseo, la tibia es convexa.
Y así sucesivamente. Entonces, ¿qué ocurre? Que no es lo mismo que se mueva la parte convexa a que se mueva la parte cóncava. Y la pregunta es, ¿de qué depende que se mueva lo convexo o que se mueva lo cóncavo? eh, de cómo sea el torque, ¿No? porque, No hemos o hablado de sea, torque hoy día. es que no sé si es la palabra torque, pero por ejemplo, lo que veíamos recién pues, de la flexión, que dependería de como la parte que se esté moviendo. Ya, pues, ¿de qué depende eso? ¿Cómo se llama eso? Ah, no sé. De las La cadenas, cadena profe. cinemática. De la cadena cinemática. ¿Ya? Si este fuera el elemento distal, por dar un ejemplo, ¿cierto? Y este fuera el proximal, por dar el ejemplo, no es lo mismo que se mueva lo distal, donde se mueve lo convexo en torno a lo cóncavo, a que se mueva en cadena cerrada, cuando lo proximal se mueve en torno a lo distal. En este caso se movería lo cóncavo respecto a lo convexo. Ya lo voy a explicar, pero miren mis manos acá. Cóncavo, convexo. Si yo muevo lo convexo en torno a lo cóncavo, tengo la posibilidad de que esto avance como una rueda. ¿Ya? Avance como una rueda. Si yo muevo lo cóncavo respecto a lo convexo, no avanza como una rueda, esto se desliza. ¿Me van siguiendo? ¿Sí? ¿Deditos para arriba? Sí. Súper. Perfecto. Entonces, tenemos la posibilidad de que cuando se mueve lo convexo, esto pueda avanzar como una rueda. ¿Cuándo va a avanzar? Cuando lo cóncavo no es tan cóncavo. Porque si es muy cóncavo, entonces se va a mantener en su lugar. Si no es tan cóncavo, esto puede avanzar. ¿Ya? Me voy a atrever a explicarlo con mis palabras antes de las diapositivas porque creo que me están siguiendo mejor de esa manera. Entonces, si yo muevo lo convexo en torno a lo cóncavo, ¿ya? Tengo dos posibilidades de movimiento. Uno que se llama rodar o rodamiento, tal como suena, rodamiento. Y el otro es el deslizamiento. ¿Por qué? Porque va a ocurrir que si solamente le colocamos rodamiento, se nos va a acabar la cara articular. Entonces, esto que está rodando tiene que avanzar, pero para que no se le acabe la cara articular y poder seguir moviendo el segmento, tiene que deslizar para poder seguir rodando. Esta vez me preparé y lo hice en madera, ¿ya? Y tengo una parte cóncava y una parte convexa. Aquí, ¿ya? Simulando, aquí en este caso puede ser el hombro, la cabeza humeral, con la glenoide. Entonces, para el movimiento de abducción, vamos a hacer esto con el hombro, ¿ya? Yo voy a mover en abducción, no miremos la articulación, lo que vamos a ver es que el brazo se va a mover así, ¿cierto? Se va a mover en abducción. Pero dentro de la articulación, para que el brazo se mueva en abducción, como se mueve en cadena abierta, lo convexo, que sería la cabeza humeral, en torno a lo cóncavo, que sería la cavidad glenoidea, entonces vamos a encontrar el movimiento de rodar, pero se le acaba la articulación. Entonces tiene que también deslizar para poder seguir rodando. Y se le acaba y tiene que deslizar para poder seguir rodando. Y se le acaba y tiene que deslizar para poder seguir rodando y completar el rango de movimiento. ¿Hasta ahí me siguen? Sí, Sí, profe. profe, se entiende. Bien. Sí, profesor. Entonces, si movemos ahora en cadena cerrada,
La única posibilidad que tenemos es que esto deslice. Porque si rueda, va a hacer esto y se va a separar. En cambio, si desliza, se mantiene dentro de la articulación. En cadena abierta, no en realidad, no en cadena abierta, cuando se mueve lo convexo en torno a lo cóncavo. Esa es la realidad, porque podríamos definir diferentes articulaciones de esa manera. Cuando se mueve lo convexo en torno a lo cóncavo, entonces tenemos movimientos de rodar y de deslizar. Y cuando se mueve lo cóncavo en torno a lo convexo, tenemos movimientos principalmente de deslizar. También se le dice rodar, pero es principalmente deslizar. ¿Ya? Ahora, las direcciones de movimiento son lo que interesa. Porque osteocinemáticamente este segmento está subiendo. Vamos a simular una abducción del brazo. Osteocinemáticamente yo lo veo que sube, ¿cierto? Veo el segmento elevarse. Entonces, el rodar, y aquí vayan anotándolo, tomen apunte, durante el movimiento de rodar, cuando se mueve lo convexo sobre lo cóncavo, en el rodar es en el mismo sentido que el movimiento osteocinemático. Y el deslizar es en el sentido opuesto al movimiento osteocinemático. Ahora lo aclaro con el ejemplo de mis figuritas de madera. El segmento osteocinemáticamente va a ascender, va a hacer eso. Entonces el rodar también es hacia arriba, pero el deslizar es hacia abajo. Sigue rodando hacia arriba, pero desliza hacia abajo. Sigue rodando hacia arriba y desliza hacia abajo. Entonces, cuando se mueve lo convexo en torno a lo cóncavo, el rodar es en la misma dirección que el movimiento osteocinemático. Y el deslizar es en el sentido opuesto al movimiento osteocinemático. De nuevo. ¿Sube el segmento? Sí. Rueda hacia arriba, pero desliza artrocinemáticamente hacia abajo. Sube el segmento, pero desliza artrocinemáticamente hacia abajo. Rueda en la misma dirección, desliza en dirección opuesta. Ahora, cuando se mueve lo cóncavo respecto a lo convexo, el deslizamiento es en el mismo sentido que el movimiento osteocinemático. Lo cóncavo sobre lo convexo se desliza en el mismo sentido que el movimiento osteocinemático. Aquí este segmento se está moviendo para allá, para arriba, el deslizamiento también es hacia arriba. En cambio, si se moviera lo convexo, el deslizamiento es hacia abajo. Tenemos una pregunta. Deme un segundo, déjeme abrir el chat. Por ejemplo, si la Camila pregunta, profe, ¿y en qué acción lo cóncavo deslizaría sobre lo convexo? Como ejemplo, en este caso, en la articulación glenohumeral. Haga la invertida. Párese de cabeza. O afirme el brazo y mueva. Aquí, bueno, me estoy firmando en una pared, aquí no la ven. Pero afirme el brazo en la pared y muévase hacia la pared o aléjese de la pared. Se va a mover la escápula en torno al húmero. O baile breakdance. Y se coloca boca abajo. Se va a mover la escápula en torno al húmero. ¿Cuándo se mueve? En cadena cerrada. Por eso es importante primero definir la cadena para después definir qué es lo que se mueve en torno a qué. En las cadenas cerradas se mueve el segmento proximal en torno al segmento distal. En las cadenas abiertas se mueve el segmento distal en torno al segmento proximal. Si yo conozco la forma del segmento proximal y la forma del segmento distal, entonces puedo definir cuál es el movimiento de lo cóncavo o de lo convexo. Puedo definir el movimiento artrocinemático. ¿Ya? Y como Alonso me pide, lo vuelvo a repetir. Si se mueve lo convexo, esto puede ser el hombro, puede ser el codo, puede ser la articulación que sea. ¿Ya? Cóncavo, convexo.
Si se mueve lo convexo en torno a lo cóncavo, el movimiento artrocinemático son dos: rodar y deslizar. Rodar y deslizar. El rodar es en el mismo sentido que el movimiento osteocinemático. Y el deslizar es en el sentido opuesto al movimiento osteocinemático. Se mueve entonces lo convexo en torno a lo cóncavo, está ascendiendo osteocinemáticamente hablando, sube, ¿cierto? Entonces también rueda hacia arriba, porque el mismo dirección, el rodar, pero desliza hacia abajo. Sigue subiendo, sigue rodando hacia arriba, pero sigue deslizando hacia abajo para poder completar el rango de movimiento. Por el contrario, si se mueve lo cóncavo respecto a lo convexo, el movimiento artrocinemático es el de deslizar y es en el mismo sentido que se mueve el segmento osteocinemáticamente. El segmento va a subir, entonces el deslizamiento también es hacia arriba. Coloquémoslo así. Va a subir, también es hacia arriba. Va a bajar, el deslizamiento también es hacia abajo. Por ejemplo, la rodilla. Si usted extiende la rodilla, si está sentado ahora en alguna silla, trata de extender la rodilla, lo que se está moviendo es la tibia en torno al fémur. Entonces yo entiendo que se está moviendo en cadena abierta, y en esa cadena abierta se mueve la tibia en torno al fémur, y si se mueve la tibia en torno al fémur, la tibia es lo cóncavo, el fémur es lo convexo, entonces la tibia, cuando yo extiendo, la tibia se está deslizando en el mismo sentido de la extensión. Si es hacia adelante, la tibia se desliza hacia adelante. Cuando yo flecto la tibia en cadena abierta, la tibia va hacia atrás, entonces el deslizar también es hacia atrás. Pero si me pongo de pie y cierro la cadena y hago la misma flexión, ahora es el fémur el que se está moviendo en torno a la tibia. Entonces se está moviendo lo convexo en torno a lo cóncavo. Y si el fémur va hacia la flexión, si el fémur va hacia atrás, entonces el fémur está rodando hacia atrás, pero deslizando hacia adelante. Y si me quiero poner de pie ahora, el fémur va hacia adelante, lo que va a pasar es que va a rodar hacia adelante, pero deslizar hacia atrás. Ojalá que con eso haya quedado claro. ¿Sí, Alonso? Bien. Existe otro movimiento artrocinemático. No podía ser tan sencillo, tenía que haber otro más. No, pero el otro es súper sencillo, y que es una rotación. ¿Ya? Una rotación, y que es cuando la articulación hace eso. Aquí es un plano porque es una tablita, pero si fuera una pelotita como debería ser, podríamos hacer eso. Y la rotación es que en un mismo punto se genera el movimiento. No hay ni rodar ni deslizar, sino que en el mismo punto se genera, como su nombre lo dice, lo voy a graficar de esta manera. Hace eso, en torno al mismo punto. No hay rodar ni avance, ni hay deslizar, sino que en el mismo punto hace la rotación, que es el segmento rotando en torno a su eje, pero articularmente hablando es solamente un punto de rotación. Por ejemplo, si yo hago eso, también es una rotación artrocinemática. Quiero que se fijen, lo voy a graficar de esta manera. Esta es la cara convexa, la cara cóncava. Voy a hacer ese movimiento. ¿Ya? Imaginemos que es una flexo-extensión del hombro. Al hacer ese movimiento, artrocinemáticamente hablando, también ocurre una rotación. Acá abajo es una oscilación, pero artrocinemáticamente hablando es una rotación. ¿Ya? El mismo punto en el cual giran las caras articulares. Bien, la que viene son diapositivas que explican lo que expliqué recién con palabras. Entonces, cuando vean la diapositiva cuando estén estudiando, se van a encontrar con exactamente lo mismo. ¿Ya? Algunos conceptos. Mientras mayor congruencia articular, quiere decir de que hay mayor congruencia, ¿cierto? Las calzan mejor. Hay menor juego articular, ¿ya? Mientras más libre, como el caso del hombro, hay mayor movimiento
intraarticular. Por otra parte, esta movimiento artrocinemático, lo que van a generar, bueno, aquí están los movimientos que acabamos de mencionar, la rotación, ¿cierto? El rodamiento, que fue el que yo les mencionaba, después lo pueden ver, y los deslizamientos, como se muestran acá. ¿Ya? Aquí está el ejemplo gráfico de cómo van cambiando los puntos durante el rodamiento. Cómo van cambiando los puntos durante el rodamiento. Y el ejemplo que yo les acabo de mostrar, pero en dibujo, lo que hicimos con esto, para cuando vean la diapositiva. ¿Ya? Y el deslizamiento, en este caso, de la cara cóncava sobre lo convexo, que se mueven en el mismo sentido osteocinemático. Bien, ¿eso es una traslación o un deslizamiento de lo convexo sobre lo cóncavo? Ahora, ¿qué efectos va a tener esto sobre el movimiento? ¿Ya? Los movimientos artrocinemáticos van a influir primero en cómo se comportan los cartílagos articulares, ¿ya? Y qué zonas de la articulación van a recibir más o menos tensión, por ejemplo, en la cápsula o los ligamentos, ¿ya? Vamos a estimular también con el deslizamiento, con el rodamiento. Imagínense que el deslizar con el rodar es como una especie de amasar. Ese movimiento lo que va a hacer es estimular el cartílago articular, estimular a la membrana sinovial para que secrete el líquido sinovial, etcétera, etcétera. Una de las cosas más relevantes, ¿cierto? Bueno, esta es la actividad que tienen que hacer ahora a la tarde. Es lo siguiente, y quiero que me miren acá, en la cámara. Coloqué un elástico que estaría simulando ligamentos, que estaría simulando cápsula, ¿ya? Y tengo esta relación cóncavo-convexa. En estos momentos el ligamento está relajado, por ejemplo, si fuera el hombro en una posición 0 o neutral, ¿cierto? Estaría relajado. Cuando yo hago el movimiento osteocinemático, en este caso de apertura, dijimos que iba a rodar y deslizar. Quiero que se fijen cómo la artrocinemática genera tensión en la articulación. Cómo se tensa el elástico que está aquí abajo. Cada vez que yo hago movimiento o el deslizamiento, ¿ya? Imaginemos un deslizamiento hacia allá, cómo se genera la tensión de las diferentes zonas articulares. ¿Ya? Entonces, una de las formas que yo les daba a los chiquillos del año pasado, de hecho, ahí se nos ocurrió, era que como cuando nosotros tenemos que describir un movimiento, hay que describir qué zonas de la articulación se tensan. Primero, ver cuál es el movimiento osteocinemático y hacia dónde se desliza. Generalmente se tensa hacia donde hay deslizamiento. Entonces, si tenemos que esto es inferior, superior, y esto tiene que rodar hacia arriba, el deslizamiento inferior, claro, está tensando entonces la cápsula inferior. Y una forma de verlo gráficamente es que ustedes miren su ropa. Por ejemplo, en esta posición, la ropa está tensa por arriba y está relajada en la zona axilar. Ahí sí. Está tensa acá arriba y relajada en la zona axilar. Pero cuando yo abro, tenso la zona axilar y relajo la ropa acá arriba. Cuando yo extiendo, se tensa por adelante. ¿Ya? Cuando yo hago rotación externa, se tensa también por adelante. Si yo hago rotación interna, aquí adelante queda súper suelto. Entonces, si yo pienso qué ligamentos están en esa zona, específicamente, no sé, el complejo glenohumeral en este caso, voy a entender cuándo se tensa. Y se tensa cuando la cabeza humeral, en este caso lo convexo, desliza hacia uno de esos lados. Por ejemplo, en esta posición, la cabeza humeral deslizó hacia arriba. Por eso está tenso acá arriba. Pero si yo abro, ahora la cabeza humeral desliza hacia abajo. Por eso está tenso aquí abajo. Y arriba se relaja.
Si yo hago rotación externa, la cabeza humeral deslizó hacia adelante. Por eso se tensa hacia adelante. Pero si yo hago rotación interna, la cabeza humeral desliza hacia atrás. Entonces adelante se relaja y atrás se tensó. Y así sucesivamente. Si yo miro la tensión de mi ropa, es fácil entender entonces la tensión ligamentosa capsular que se genera en una articulación. Bien, dudas. Profe, yo tengo una duda, pero es como medio enredada. Por ejemplo, cuando uno hace movimiento en diagonal, con, no sé, por ejemplo, em, cuando se lleva el brazo como hacia el otro hombro, ahí se aplicaría también el ¿Eso? desliz, ¿Eso? claro, sí, pero como Sí, más po. hacia arriba. Sí, sí, sí. O ahí pero ahí, mi duda es como si ahí se aplica rotación, desliz y rodamiento. Sí, po. Lo que tú tienes que analizar ahora es cómo se mueve la articulación, o sea, la cara articular dentro de la articulación. Y para eso tienes que combinar todos los planos. En el caso de las articulaciones que son triaxiales, como el hombro, hay que combinar los 3 planos de movimiento y esos 3 planos van a generar desplazamientos hacia arriba, hacia abajo, hacia adentro, hacia afuera, hacia adelante, hacia atrás, ¿ya? Entonces, claro, hay que combinar esa. Por ejemplo, tratemos de imaginarlo de esta manera. Lo voy a graficar con mi mano. Mi antebrazo va a representar mi brazo. En otras palabras, mi mano está representando a la cabeza humeral. Mi antebrazo es el húmero, ¿ya? Y esta es la glenoide. Imaginemos que yo voy a mover el húmero hacia adelante, pero en diagonal. No es en abducción, no es en flexión, sino que es hacia adelante, ¿ya? Si lo muevo hacia adelante, entonces yo sé que al momento de abrirlo, la cabeza humeral va a rodar hacia arriba, va a deslizar hacia abajo, pero también se fue hacia adelante, entonces la cabeza humeral también deslizó hacia atrás y rodó hacia adelante. Entonces son movimientos combinados en 2 planos en este caso, Ah, ya, sí, ¿sí? ahí ya me quedó Entonces clarito, sí. va a rodar hacia arriba y hacia adelante y va a deslizar hacia abajo y hacia atrás, porque el brazo fue hacia arriba y hacia adelante. Entonces, osteocinemáticamente, hacia arriba y hacia adelante, el rodamiento es en la misma dirección que lo osteocinemático. Rodó hacia arriba y hacia adelante. Pero para que no se le acabara la articulación, también tuvo que deslizar hacia abajo y hacia atrás, que son los opuestos a lo osteocinemático. Claro. Ya, perfecto, gracias. ¿Ya? Bien. ¿Dudas? ¿No? ¿Ni una otra pregunta? ¿Todo claro? Perfecto. Bien, entonces voy a dejar al tiro la indicación. ¿Qué vamos a hacer hoy día como taller? Necesito que se junten en grupos, ¿ya? En grupos, me imagino que ya tienen los grupos armados, ¿cierto? Sí, pues. Sí, ya mandaron algunos avances de trabajo. ¿Valentina? ¿Sí? Sí, profe. Perfecto. Esos mismos grupos de trabajo entonces van a hacer lo siguiente. Es súper sencillo lo que tienen que hacer. Y está aquí en la diapositiva, ¿ya? Actividad grupal, analizar un movimiento simple y describir osteocinemático, artrocinemático, zonas de tensión, y aquí le vamos a poner un componente mayor. ¿En qué parte de la articulación va a haber más compresión y en qué parte de la articulación va a haber más distracción? Es decir, no hay compresión, que sería como la... ¿Ya? ¿Qué hay que hacer? Se elige un movimiento cualquiera, ¿ya? No sé, tocar algo arriba, puede ser... Primero elija la articulación, eso es lo primero. Decían como grupo si es cadera, rodilla, tobillo, muñeca, codo, hombro, ¿ya? Si me preguntan a mí, prefiero que elijan el hombro. ¿Por qué? Porque los va a llevar a un nivel más complejo de análisis. La rodilla es muy sencilla, pero igual es válido, si quieren lo hacen, no tiene nada de malo.
pero para ver si están comprendiendo de buena manera los conceptos que vimos hoy, el hombro es el mejor ejemplo. ¿Por qué, chiquillos? Porque entendiendo el hombro van a entender cualquier otra articulación. El hombro es el que tiene el movimiento artrocinemático más complejo. ¿Ya? Cualquier movimiento, tomar algo, levantar, no sé, un movimiento X, ustedes lo eligen, ¿ya? Pero un movimiento funcional, no hablemos de una flexión, extensión, abducción, aducción, no, sino que dígame, no sé, quiero tomar un libro que está a la altura, o quiero golpear a alguien en la cara, no sé, ¿ya? Movimiento funcional, qué violento eso en realidad, no. Quiero llevar el brazo hacia adelante y chocar 5 con mi amigo, es lo mismo. Movimiento funcional, ¿ya? Y a ese movimiento funcional, describir el plano, pero aquí le vamos a agregar, de hecho. Denme un segundo. Lo voy a dejar en el chat. ¿Ya? El movimiento es primero describir el movimiento funcional. Después, ¿qué movimientos involucra esa condición funcional? Por ejemplo, si yo voy a tomar un vaso, voy a dar aquí un ejemplo, voy a tomar un vaso y en este movimiento de tomar el vaso, moví el hombro en cierta posición. ¿Ya? Entonces el movimiento funcional es tomar un vaso y llevarlo a la boca, por ejemplo, y eso involucra movimientos que involucra la articulación. Por ejemplo, no sé, movimientos, bueno, quedó mal escrito. Movimientos que involucran la articulación, eso involucra, no sé, flexión y abducción del hombro. ¿Ya? Los movimientos que ya sabemos con sus nombres. Después de eso, el plano y el eje en que se realizan esos movimientos. ¿Sí? Después de eso, le vamos a sumar la clasificación osteocinemática. 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 Ahí sí. Clasificación osteocinemática. Es decir, si es que es una oscilación, si es que es un spin o si es mixto. ¿Ya? Y después los movimientos artrocinemáticos. Cuando describimos el movimiento, vamos a decir, por ejemplo, es una flexión en cadena abierta o cadena cerrada. Hay que diferenciar la cadena. Lo primero que hacemos, definir el movimiento, diferenciamos la cadena, vemos en qué plano y en qué eje se está moviendo. Clasificamos osteocinemáticamente y determinamos la dirección de los movimientos artrocinemáticos. Movimiento cinemático si es rodar o deslizar y en qué sentido se mueve. Y si se mueve lo cóncavo sobre lo convexo o lo convexo sobre lo cóncavo. ¿Se entiende? ¿Sí? Sí, profesor. Valentina, te voy a mandar un Word súper rapidito con todos estos puntos para que lo puedas distribuir. ¿Ya? Sí, profe. Y lo que yo voy a ¿Cuándo se hacer entrega? hoy día en la tarde, Ah, ya. a la hora de término del módulo de taller. Yo me voy a conectar como a las 3 de la tarde, ¿ya? Para si tienen alguna duda, yo voy a estar aquí en el mismo link, por si tienen dudas de lo que están realizando. ¿Ya? Ya, profe. Perfecto, Profe, una duda. dígame. ¿Quién Todo me está eso con hablando? un ¿Quién me está movimiento hablando? solamente. Sí, Nicole. un solo movimiento. Nicole, sí. Ya, Un solo movimiento ya, y sencillo, no se compliquen, porque después de esto le tenemos que sumar acciones musculares cuando hablemos de cada articulación. ya, profe, gracias. ¿Ya? Un movimiento sencillo. Bien, entonces, que tengan muy buen fin de semana. Les dejo las indicaciones en el Word ahí a Valentina y ella se lo distribuye a los diferentes grupos de trabajo. Profe, entonces el tiempo sería hasta las 5, ¿cierto? O sea, ahora Hasta las termina el 5, bloque del taller. Ya. ¿sí? ¿Y se lo mandamos al correo? Al correo. Ya. Ya, profe, Sí, gracias. es formativo, Valentina, por si acaso. Ya es un taller Ah, formativo, ya. pero obviamente si yo los puedo retroalimentar, van a saber si están aprendiendo o no aprendiendo. Yo creo que Claro. no es necesario poner Sí, una nota para poder hacer un trabajo. obvio. ¿Ya? Ya, profe, gracias. Bien, que estén súper.
Igual gusto. usted, cuídese. Estamos en Gracias contacto por- la Gracias. próxima profe. semana. Chao, profe, Ah, no, la gracias. próxima semana tenemos Profe, receso. muy bien. Sí, hay receso. La próxima semana receso. Entonces, a la subsiguiente. Bueno, profe, cuídese. Igual ustedes. Gracias. Profe, que esté profesor. bien. Chao, Profe, profe. Chao, chao. gracias. Chaito.